un expediente judicial que se abrió en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, en torno a el ahora precandidato presidencial Marcelo Ebrard Casaubon y también su familia, algunos de sus cercanos colaboradores en el gobierno capitalino y que pues podría configurar algunos ilícitos. En su momento la propia PGR ya desestimó este expediente, pero para dar todos los detalles está con nosotros Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea. Buenos días, Miguel Vadillo. Buenos días, Nancy, Sósimo. Buenos días a quien nos ve y nos escucha. Como bien dices, Nancy Flores, hemos estado revisando el perfil, la actuación, ya sea como servidores públicos, como políticos, algunos como legisladores, de varios de los aspirantes a la presidencia de la República, de la oposición. Tú lo mencionabas al principio del programa, y mencionaste a varios panistas. Hoy empezamos con los morenistas, en este caso empezamos con Marcelo Ebrard Casaubon, hasta las 12 de este día, me parece, todavía secretario de Relaciones Exteriores, anunció que después irá a Palacio Nacional para ya despedirse del presidente de la República e iniciar su postulación hacia la candidatura presidencial para 2024. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Me parece que los mexicanos, no sé qué opinan ustedes, me parece que los mexicanos no están dispuestos a que personas que hayan cometido actos de corrupción o que hayan sido investigados y haya quedado, en este caso, inconclusa en los juzgados, en los tribunales, con el enorme poder corruptor del Poder Judicial que hemos dado cuenta también en estos espacios. Me parece que los mexicanos no están dispuestos a que vuelva a la presidencia de la República un aspirante, un candidato corrupto. En este caso, que se vuelva a sentar en la silla presidencial algún otro personaje, como los pasados, hayan creado su estructura de poder en base en la corrupción y también en la distribución de recursos hacia los grupos más poderosos y económicos del país. Esto pasaba con el PAN y el PRI. Ha habido un cambio desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. La gente, por eso mayoritariamente, tiene una enorme simpatía con el actual presidente López Obrador. Y bueno, se ha abierto la contienda con todos los que aspiren. Por lo pronto en la coalición se sabe que son 6 aspirantes a la presidencia de la República, 4 de Morena, 1 del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo. Vamos a ir revisando cada uno. No en este programa, por supuesto, hoy nos llevará prácticamente todo el programa o lo que resta del programa a hablar de Marcelo Ebrard y de este expediente judicial, de esta investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en los próximos programas tenemos varios meses antes de que se llegue a la definición de quién será el representante de esta coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, que busca la presidencia de la República. Pero entonces, entrando en materia de este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo una investigación empezó a mediados del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que concluyó en 2 acusaciones penales. Se abrieron 2 averiguaciones previas, realmente fueron acumuladas y en un expediente en la Procuraduría General de la República. En estas denuncias penales que hizo la UIF, y la UIF es un órgano de inteligencia que tiene acceso a cuentas bancarias, a los bienes, a las propiedades, que tiene gente especializada en la búsqueda de toda esta información. Son unos abuesos de todos estos temas que tienen que ver con el área financiera. Pueden entrar con facilidad a las cuentas de los bancos, a las transferencias, a todos los movimientos. Llegó a la conclusión, y así lo explica en un expediente de 250 hojas la denuncia, en donde termina por acusar penalmente a Marcelo Ebrard y a personas cercanas a él, hermanos concretamente, ex esposas, empresas privadas constructoras. Termina por acusarlos de presunto lavado de dinero, de corrupción en diversas modalidades. Pero tuvo acceso a todos los movimientos financieros de varias empresas privadas, que de esas daremos cuenta en un próximo espacio. Pero ahora nos concentraremos en esta denuncia penal, que hay que decirlo también,
en su oportunidad, la Procuraduría General de la República la desestimó, es decir, determinó el no ejercicio de la acción penal. Había, desde mi punto de vista, que he leído todo el expediente, me parece que había muchas evidencias, muchas pruebas, cuentas bancarias, movimientos de dinero de cientos de millones. Concretamente, la acusación es poco más de 60 millones que habrían sido entregados a estas personas, familiares, amigos y personas cercanas al todavía secretario de las Relaciones Exteriores, y que se habían sido triangulados, habían simulado todo un mecanismo financiero, una red financiera, para triangular de empresa a empresa y después terminar en los beneficiarios, y esto tiene que ver para ocultar el origen del dinero, que no se supiera. Finalmente, el alegato de las empresas y de las personas involucradas es de que sí adquirieron y compraron departamentos de lujo en la zona de Santa Fe. Lo cierto, dice la Unidad de Inteligencia Financiera, que hasta el momento de presentar las denuncias no había registro alguno de que se hubieran pagado todas esas propiedades. Es decir, fueron recibidas de parte de las propias constructoras, que el propio Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, les había otorgado concesiones y permisos para la construcción de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y también al lado de estas obras viales se construyeron edificios lujosísimos, exactamente en la zona de Santa Fe. Y de repente estos departamentos en dos edificios en esta zona residencial fueron a parar los departamentos a estos hermanos, a estas ex esposas y personas cercanas a Marcelo Ebrard. Y según la UIF no había encontrado evidencia alguna de que hubieran sido pagados. No había forma. ¿Y qué significa esto? Pues que tenía que haber los movimientos financieros que comprobaran que se hizo las transferencias para el pago de estos bienes inmuebles. De ahí que la presunción de la Unidad de Inteligencia Financiera fue de que se trataba de una simulación de actos de corrupción y de que las empresas constructoras habían devuelto el favor de las concesiones y de los permisos, entregando dinero para la compra de estos, o la supuesta compra de estos bienes inmuebles. Sin embargo, no había evidencia financiera, y la UIF, que es la que tiene acceso, repito, a todo esto, pues no encontró ninguna prueba de estas cosas. Presentó la denuncia, una segunda denuncia también, que está incluida en los expedientes, y después de 2 años y medio, la Procuraduría General de la República, ¿quién recibe las denuncias? Jesús Murillo Caram, que en ese entonces era procurador. Esto estamos hablando de 2015 y 2016. Estas 2 denuncias. Las recibe, las procesa, se abren las averiguaciones previas, empiezan a recaudar información y también testimonios. Extrañamente, en noviembre, diciembre de 2017, poco antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto, la Procuraduría que estaba en ese momento, el encargado del despacho era Alberto Elías Beltrán, determinan que el no ejercicio de la acción penal. Y la pregunta es, ¿por qué determinaron esto cuando tenían que haber consignado el expediente, la acusación penal, ante un juez federal? También daremos cuenta en las próximas entregas de lo que determinó la Procuraduría, porque el expediente del no ejercicio de la acción penal incluye 500 páginas. Mientras la denuncia era solamente 250 páginas, el no ejercicio de la acción penal, para justificar por qué habían tomado esa decisión, es un expediente de 500 páginas. También lo presentaremos en su oportunidad. El punto es de que ahí se cerró el expediente. Para hablar del tema, antes de que fuera publicado, lo subimos apenas anoche a nuestro portal y hoy está publicado ya en la revista y en el mismo portal, buscamos a Marcelo Ebrard. Vamos a dar datos muy precisos en un momento. Le estoy contando un poco la anécdota de lo que ha sucedido. Antes de publicar, buscamos a Marcelo Ebrard y tramitamos la entrevista a través de su área de comunicación social y a través de sus secretarios y asesores. Se estableció, antes de que dieran la fecha, preguntaron para qué era la entrevista. Se les explicó de qué se trataba, en donde la revista había obtenido esta acusación penal
y la habíamos procesado y bueno, ahí se señalaba a Marcelo, a sus familiares, amigos y personas cercanas como presuntos responsables. Ellos consultaron con su jefe y establecieron la entrevista. Se dio un día X para que fuera la entrevista. Ese día llegamos a la oficina de Marcelo con todo el equipo para ya grabar, pues vamos a hacer la entrevista. Y media hora después de que estuvimos en la antesala, salió su secretaria para decirnos que no recibiría todo el equipo, que solo podía pasar yo. Bien, pues dije, vamos, supongo que quiere saber primero de qué va a tratar la entrevista. Entré a hablar con él y le expuse con más detalle de lo que se trataba. La reacción inmediata de Marcelo en ese momento fue de que era una víctima del expresidente Enrique Peña Nieto, porque el expresidente lo acusaba de haber filtrado información a la prensa sobre las propiedades del propio presidente y de su entonces esposa, la esposa del expresidente de Peña Nieto, sí. Sí. Angélica Rivera. Sí. En aquello que también se mencionó como la Casa Blanca, que era una de las propiedades. Entonces, Enrique Peña Nieto, según Marcelo, lo acusaba de este hecho, y entonces por eso le habían abierto la acusación penal. Marcelo argumentó que él tuvo que salir del país, refugiarse en Francia, en París. Ahí estuvo un tiempo mientras se llevó a cabo la investigación, hasta que finalmente pues se cancela la investigación, la acusación penal, se cierra el expediente, se determina el no ejercicio de la acción penal. Y entonces Marcelo vuelve al país, ya sin esta carga que lo mantuvo muy preocupado. Yo le decía que yo entendía la situación, que podía haber sido por motivos que fueran políticos o de venganza o lo que fuera, pero yo solamente le pedía una explicación a él de por qué sus hermanos, sus esposas y personas cercanas a él aparecían como propietarios de departamentos de lujo en una zona residencial construidos por las empresas constructoras que él benefició con concesiones y permisos. Así de claro, no hay más. Y él dijo que no, pues que eso ya no lo podía contestar. Entonces que él me remitía para que nos entrevistáramos con su abogado y que el abogado explicara todo esto. No antes argumentó que también que la PGR ya había determinado que no se continuara con el proceso porque consideraba que no había elementos, entonces la PGR había cerrado el caso, de tal manera que para él ya no había elementos que aclarar. Yo le dije que eso había sido una parte jurídica en donde el Ministerio Público Federal había determinado eso, que sin embargo periodísticamente y también la sociedad necesitaban saber cuál era su relación con las empresas constructoras y por qué su familia aparecía como beneficiarios de estos departamentos de lujo. Y según la UIF, la investigación, no habían sido pagados y había habido mucho movimiento de dinero. Él dijo que no, que ya no contestaría nada de esto, y entonces pidió que fuera su abogado. Se hizo la cita semanas posteriores con el abogado, con el despacho de abogados. Acudimos otra vez un equipo de reporteros y para grabar la entrevista, camarógrafos, fotógrafos. Cuando llegamos, sorpresivamente, estaba estaba el abogado de Marcelo y había contratado, supongo, o había llevado a un notario público. Bueno, tú, Nancy, eres quien también iba en ese momento a la entrevista con Marcelo Ebrard. ¿Por qué no cuentas tú esta parte? Para que no tome yo nada más la voz, porque tú estuviste presente y podemos describir juntos lo que pasó ahí. Sí, llegamos al despacho de este abogado ubicado en Santa Fe, nos pasaron a una pequeña salita, ahí ya estaba presente el notario público y pues nosotros pues bien a bien no sabíamos quién era esa persona porque pues no nos lo presentaron al inicio, nos pidieron las identificaciones oficiales a todos los que habíamos asistido, les tomaron fotografías, lo cual a mí personalmente se me hizo muy invasivo porque pues generalmente
obviamente no tienen por qué tomarle imágenes a tu identificación oficial. Además nos exigieron identificación oficial, no quisieron la identificación del medio, sino querían pues pasaporte o INE. Uno no anda cargando su pasaporte, en realidad llevábamos nuestra INE. Entonces, bueno, le tomaron fotografías a nuestros documentos personales y pues una vez que ya estábamos instalados, ya prácticamente le habían colocado el micrófono a el abogado y ya estábamos a punto de iniciar la grabación de la entrevista. Ahí presente el notario público nos indicó que se le tenían que entregar copia tanto de la videograbación, de la grabación del audio, porque pues también llevábamos grabadoras, y de la transcripción de toda la entrevista que se hiciera en esos momentos, así como de todo material generado ahí. Por supuesto que bueno, primero manifestamos nuestra extrañeza, pues habíamos aceptado que estuviera el notario público, pero no que se nos pidieran nuestros materiales periodísticos. Hay que decirle a la gente que esto ni siquiera una autoridad judicial puede o tiene la capacidad de solicitarle a un periodista que le entregue nada. O sea, no nos pueden exigir nada porque estamos dentro del marco del derecho a la información. Y además hay que decir, los materiales que se generan ahí son propiedad de Contralínea. Exactamente. De nadie más. Si nosotros le proporcionamos a alguien es por nuestra propia voluntad, pero como bien dices, ni un juez podría obligarnos a entregar esos materiales. Son propiedad de la revista. De tal manera que la petición de este Ministerio Público, yo diría la exigencia, pues no podíamos cumplirla. Además, pues como que nos entregan las grabaciones, los videos, los audios, y además me hacen una transcripción. Pues lo que se le dijo ahí, oiga, usted lo contrató el abogado, no lo contratamos nosotros, que el abogado le dé todos los materiales que quiera, pero no nosotros. Además se le dijo así, pues si usted quiere una grabación, pues ponga su teléfono celular o grabe la entrevista, pero nosotros no vamos a entregar nada porque en nuestro derecho está resguardar nuestros propios materiales periodísticos y además todo esto garantizado por las leyes mexicanas y el derecho internacional sobre derechos humanos. Y bueno, ahí el abogado, pues de una forma a mí me parece también muy agresiva reaccionó. Sí, agresiva, reaccionó retirándose el micrófono, manoteando, diciendo, pues entonces no va a haber entrevistas si ustedes no aceptan las condiciones que estamos poniendo. Y le dijimos, pues por supuesto que no aceptamos, porque además usted debe saber que el derecho nos ampara en nuestros materiales. Ahí pues prácticamente concluyó la reunión porque nos dijo entonces no hay condiciones para llevar a cabo esta entrevista y no vamos a hacer ninguna entrevista y prácticamente pues ya lo que siguió fue que nos echaron del lugar. O sea, digo, literalmente nos pidieron pues ya que desalojáramos, tuvimos que rápidamente recoger todo. La gente pues debe de imaginarse que poner cámaras es montar un tripié, montar la cámara, además poner las grabadoras, etcétera, pues lleva tiempo. Bueno, tuvimos que hacerlo todo pues muy rápido y incluso recuerdo que nuestro compañero camarógrafo pues tuvo que llevar el tripié prácticamente montado porque no nos dio tiempo ni siquiera de salir un poco pues en una situación más tersa, ¿no? La verdad es que ya había muchísima tensión entre los presentes y además, pues lo que digo, le habían tomado incluso las fotos a nuestras identificaciones personales. A mí me parece en un tono ya de intimidación abiertamente. Socio, ¿quieres comentar algo? No, bueno, no, creo que es más importante lo que ustedes están señalando porque en ese momento lo vivieron ahí, lo que estaba realmente ocurriendo. Solamente rápido señalar que Ebrard ni en ese momento quiso dar pues su versión de los propios hechos, no lo ha hecho hasta el momento de cierre porque por supuesto que estuvo abierto, ahí está la solicitud de entrevista y pues es que de ahí es parte de lo que nos dicen aquí en el propio chat, el que nada debe, nada teme. ¿A qué se debe tal nivel de opacidad de todavía secretario de Relaciones Exteriores? Pero además es importante explicar esto. Buscamos a Marcelo Ebrard antes de cualquier publicación. Es decir, no habíamos publicado nada absolutamente. Se tramitó la entrevista, a él le explicaron porque nos preguntaron a nosotros de qué se trataba, se le explicó con mucho tiempo, nos citan a la entrevista y al llegar ahí nos dicen, bueno, pues no hay entrevista y puedes pasar solamente tú como reportero. Bueno, pues sí entré
y le expliqué a Marcelo Ebrard de qué se trataba, y él decidió no explicar. ¿Y qué pasa para cuando se dan estas cosas? Inmediatamente lo primero que uno imagina, piensa, que no tenía una explicación para esto. No hay una explicación de por qué su familia fue beneficiada con estos departamentos de lujo en la zona residencial de Santa Fe, construidos por las propias constructoras beneficiadas. Y además, esto habría que agregar, hay una triangulación de fondos que iremos explicando poco a poco, si no nos da tiempo hoy la próxima entrega. Pero verdaderamente es muy difícil entender por qué, si era actos que no fueron ilícitos, que no fueron delitos, que no fue algo irregular, que no hubo corrupción, pues lo que hace uno inmediatamente es explicar el hecho. Él es un político, es un funcionario que tiene muchos años en la política, fue asistente, secretario particular de Manuel Camacho Solís, aquel ex jefe ya fallecido, aquel ex jefe del gobierno capitalino de hace muchos años, y fuerte aspirante a la presidencia de la República cuando Carlos Salinas la deja. Es decir, Marcelo Ebrard tiene muchas tablas políticas. ¿Por qué no podía explicar algo que sabía perfectamente que nosotros íbamos a publicar, porque así se lo dije? Y lo único que pudo decirnos es esto que comentábamos y decirme, ve con mi abogado, él va a explicar esa parte. Porque él no explicó nada más se decía perseguido político por la venganza de Peña Nieto y que la PGR ya había cerrado el expediente. Entiendo eso, pero lo que contiene el expediente, que por primera vez se conoce, esto no se sabía, nos parece que es un hecho noticioso muy relevante. ¿Por qué motivo? Porque es alguien que está aspirando a ocupar la silla presidencial, llegar a la presidencia de la República, y me parece que no son momentos de que vamos a estar revisando los perfiles de todos los aspirantes. Nos parece que la sociedad no va a aceptar a alguien que tenga vicios o indicios de corrupción. Jurídicamente, repito, la PGR lo exoneró o determinó el no ejercicio de la acción penal, pero cuando uno lee el expediente, la verdad uno no entiende esto que estamos comentando, por qué se hizo. Sí. Y Miguel, pues es que aquí mismo en esta mesa hemos sostenido que no puede ser un argumento ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de absolutamente nadie el hecho de llamarse perseguidos políticos para evadir la responsabilidad que tienen hacia la sociedad de explicar su riqueza. O sea, simplemente porque básicamente estamos hablando de que si se les descubre en algo, tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad, y en el caso específico de los aspirantes por parte de Movimiento Regeneración Nacional, además hay que recordar por qué es tan importante fiscalizar a los precandidatos. Primero, porque hay principios fundamentales de carácter ético en el Movimiento Regeneración Nacional que fueron incluso leídos el día de ayer por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que al mismo tiempo era el presidente de este Consejo Nacional de Morena. Y esos principios éticos fundamentales son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como no establecer pactos con grupos de interés político, de interés económico o de interés o de carácter delictivo. Entonces, esto es fundamental para la sociedad entender por qué es importante como sociedad fiscalizarlo y por qué sí existe un interés periodístico en esta fiscalización acerca de los precandidatos, tanto de la derecha como de la izquierda. Y también decir de este encuentro que tuvimos con el abogado que me tocó estar presente, pues que primero nos habían anunciado que estaba el notario público ahí presente para tomar registro textual de lo que nos dijeran, porque no se podía ni siquiera inferir nada que no se estuviera diciendo ahí y que no se estuviera manejando en los documentos que también tenían ahí presentes, que eran unos legajos muy grandes, donde supuestamente nos iban a dar una explicación. Y nosotros manifestamos, bueno, es la primera vez que nos toca hacer una entrevista con notario público. La verdad es que nunca habíamos tenido una experiencia de esta naturaleza. Exactamente. Y
nos había parecido algo pues sorprendente porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación así, pero pues tampoco rehuimos a estas condiciones, simplemente no aceptamos que se nos exigiera entregar nuestros materiales porque eso ningún periodista está obligado a hacerlo y además no podemos sentar ese precedente para ningún caso en futuras entrevistas. Y segundo, también recordar de este mismo encuentro que estaba pues ahí este notario público para supuestamente asentar todo textualmente y que nosotros no nos saliéramos de ahí. A mí desde ese momento pues ya me parecía algo extraño, sobre todo pues que nos dijeran como prácticamente no habrá cabida a la interpretación de ustedes cuando pues parte del trabajo periodístico también tiene que ver con la jerarquización de la información, la interpretación de la información, etcétera. Entonces sí hay que pues dejar muy en claro que todos y todas los servidores públicos deben ser sujetos a la fiscalización, no debe de haber ninguna exclusión de esta y simplemente pues seguir contextualizando un poco cómo se dio este encuentro con el abogado de Marcelo Ebrard, que se supone iba a explicar la situación y pues al final no explicó nada. Y sí le decimos a Marcelo Ebrard, si está escuchando esto o si le informan de lo que está pasando ahora, de lo que se publicó, como se lo habíamos dicho en su momento cuando estuvimos en su oficina, de que esto se iba a publicar. No importaba si se había determinado el no ejercicio de la acción penal, porque consideramos que aquí hay elementos que generan muchas dudas y que Marcelo tendrá que explicar, sobre todo porque pretende o quiere ser presidente de la República. Pero ¿quién exoneró, quién determinó el no ejercicio de la acción penal sobre esta acusación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, ¿quién estaba en la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado? Hay que decir, Jesús Murillo Caram, procurador general, fue quien recibe la denuncia. ¿Dónde está Jesús Murillo Caram? Está preso, acusado de delitos, violación de derechos humanos, tortura, delitos de lesa humanidad, en fin, son muchos delitos, pero está detenido, está preso por corrupción. Otro que está también, que trabajaba ahí pegado con Jesús Murillo Caram, Tomás Herón, que está responsabilizado de todo el desaseo que hicieron con el expediente de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tiene orden de aprehensión y está prófugo de la justicia, se fue a refugiar a Israel. ¿Y quién cierra el expediente? Bueno, Elías Beltrán es quien cierra el expediente como encargado del despacho de la Procuraduría. Él y su equipo determinan el no ejercicio de la acción penal. ¿Y dónde está Elías Beltrán? Tiene 2 expedientes por acusaciones penales en la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y algún otro delito que no me acuerdo. Es decir, están acusados de corrupción también. Entonces, estos funcionarios son los que maniobraron este expediente de esta acusación que hizo la UIF contra Marcelo Ebrard y finalmente se determina el no ejercicio de la acción penal. ¿Cómo vamos a confiar en la decisión de esta Procuraduría en un caso tan delicado y como este? Entonces, digo, jurídicamente nosotros no tenemos nada que ver, pero sí fuimos con Marcelo para que, tan simple como esto, diera una explicación. Si nos explica él con claridad que todo esto que hizo la UIF es falso, que nos diga si su familia es propietaria o no de los departamentos, de los cuales tenemos hasta fotografías. Tenemos mucha información de esto. Y a esto se negó Marcelo Ebrard. ¿Por qué fuimos a verlo antes de publicar? Porque le íbamos a dar el mismo espacio en el mismo momento de la publicación. Porque tendríamos entonces una información completa en todo esto. Bien, no quiso y hemos empezado a publicar, pero sin embargo le decimos a Marcelo Ebrard que está abierto este espacio para que dé una explicación, no a nosotros, que dé una explicación a los mexicanos de esto que pasó en su momento cuando fue jefe de gobierno y toda la investigación y acusación que se hizo en el sexenio de Peña Nieto. A ver si hay una explicación, a ver si hay algo que justifique haber beneficiado a su familia, las constructoras, las empresas constructoras, que se les dio concesiones y permisos para la construcción de obras viales, concretamente la obra vial Poniente, la vía rápida Poniente. Este es el perfil. Bueno, ¿qué pasó después de que tuvimos que salir del despacho del abogado
porque no aceptamos las condiciones de que nos pidieran los materiales. Días, semanas después, me buscaron 2 exfuncionarios públicos, uno nivel federal y otro nivel local, es decir, un exfuncionario capitalino. Por separado me preguntaron, hablaron conmigo, me preguntaban si yo tenía el expediente que íbamos a publicar sobre Marcelo Ebrard. Les dije que sí, que tendría el expediente, y ambos me informaron que Marcelo Ebrard les pidió de manera directa que hablaran conmigo, que mediaran la publicación de la información. Yo les dije, la única forma de concluir este caso es que Marcelo Ebrard nos dé la entrevista y nos haga una explicación precisa sobre este hecho, que para nosotros, después de leer estas 250 páginas de la acusación penal y las 500 páginas de la determinación de la PGR del no ejercicio de la acción penal, nosotros concluimos que sí hay actos de corrupción graves en este caso. Y es una conclusión, repito, no jurídica, no somos ni abogados, nosotros somos periodistas, pero desde ese ángulo, pues sí, no entendemos qué sucedió ahí y toda esta triangulación de esta red financiera en constructoras, en cuentas bancarias, transferencias y movimientos de dinero, que no se justifica bajo ninguna circunstancia desde nuestro punto de vista. Pero Marcelo Ebrard se ha negado. Entonces, cuando me buscaron, pues yo les dije lo mismo a ambos, que pues sí íbamos a publicar el documento. La única forma que nosotros, lo único que pedíamos es que Marcelo Ebrard nos diera la entrevista. Hasta la fecha no se ha aceptado, y hoy le decimos a Marcelo Ebrard que están abiertos los micrófonos para que nos dé una respuesta a esto. Hoy en la mañana escuchaba yo a Marcelo Ebrard en una entrevista que le dio a nuestro colega Ciro Gómez Leiva, entrevista radiofónica, y él decía que va a hablar con todos los medios. Pues que hable también Entonces, con Contralínea. es urgente que hable con Contralínea y que dé una explicación sobre estos movimientos de dinero, propiedades, concesiones y permisos, que para nosotros tiene visos esto de corrupción. Más allá de la discusión jurídica a la que haya llegado, la conclusión que haya llegado la PGR. Así es, pues totalmente de acuerdo, Miguel, y pues sí, ahí está la petición, porque estamos hablando de hechos que están ahí, las evidencias. No estamos hablando de que alguien dijo, de que alguien señaló. Está una investigación de por medio de la unidad de inteligencia financiera que precisamente documenta estas triangulaciones de recursos por un lado, y también el que familiares, exesposas, hermanos se hagan supuestamente cargo de departamentos de lujo que vienen ¿de dónde? De estas empresas que a su vez fueron favorecidas con contratos. Y luego, Miguel, estoy recordando, pues, ¿para qué proyecto? El de la Supervía, que en su momento Contralínea, pues también cuando se estaba construyendo, documentó de manera profusa sobre las propias irregularidades, sobre las empresas a las que se les habían concesionado este tramo sin prácticamente haber cumplido con todo lo que señalaba la ley y que costó represión. Nosotros en Contralínea, por supuesto, también documentamos esta parte social que implicó la construcción de la Supervía y que implicó el desplazamiento, el derrumbe incluso de algunas casas, y pues precisamente a todo esto se arriesgó Marcelo Ebrard y después pues estamos viendo que tuvo también sus beneficios de carácter económico. Sí, antes de continuar y dar datos precisos, habría que decir que vamos a continuar en varias entregas este trabajo porque es muy amplio. Este expediente, vamos a dar detalles muy precisos. Mañana daremos los nombres de los familiares, de los amigos y de las empresas, sobre todo, que están involucradas en esta red financiera. Eso lo daremos mañana. Pero también hay otro expediente, y quiero comentarlo, que no lo dejemos pasar, que Marcelo Ebrard tampoco quiso darnos respuesta. Una vez no aceptó, lo publicamos y después mandaron una carta de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué pasa con ese otro expediente? Corresponde a la compra irregular de 30 trenes para la línea 12 del metro, que también se realizó en 2010 mediante un esquema ilegal conocido como proyecto de prestación de servicios, mediante el cual se manejó un sobreprecio de casi el 200%. Es decir, se pagaron 20,000 millones de pesos más en perjuicio de las finanzas del servicio de transporte colectivo Metro. Esto fue
cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la capital. En dicho contrato, de aquel momento, benefició a dos empresas, la española Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles CAF y la mexicana Provetren. También estuvo involucrado el expresidente de Morena, el actual presidente de Morena, Mario Delgado, cuando fungía como secretario de Finanzas del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard. Lo que hicieron Marcelo y Mario Delgado fue planear un esquema de endeudamiento público a un plazo de 15 años, cuyo periodo va a concluir, todavía está vigente esa deuda, hasta 2026, 2 años después de que termine López Obrador la presidencia, seguirá pagando esta deuda. O decir, 2 años después de que Claudia Sheinbaum, bueno, pues realmente ya va a renunciar porque va a contender, pero bueno, será 2 años después de que esta administración concluya, cuando se terminen de pagar 30,000 millones de pesos por los 30 trenes del metro. Toda esta información también se le informó al equipo de Marcelo y los buscamos para que dieran una respuesta. No aceptaron tampoco y se publicó, y una vez que se publicó mandaron ellos un escrito muy amplio, sí, que dimos cuenta también de él porque es el derecho de réplica, pero no aceptaron nunca dar una explicación de esto. Pero bueno, estos son los dos expedientes que tenemos en este momento, y para continuar con este que nos ocupa hoy, que es el que estamos dando a conocer en este día, se trata de que el 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera, esto es la administración de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera formuló ante la PGR denuncias de hechos que dieron lugar a la erradicación de averiguaciones previas, la número 0315 y la número 02-2016. En esta amplia denuncia de la UIF, como decía, de 250 páginas, de acuerdo con la UIF, detectó operaciones financieras, las califican ellos, de irregulares, en las que habrían intervenido personas del círculo cercano a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, a familiares de este entre ellos, y que se traducían, a criterio de la propia UIF, en elementos para establecer conductas desplegadas que podían ser constitutivas de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo mismo que lavado de dinero. La UIF refirió que se efectuaron operaciones a través del sistema financiero mexicano por montos elevados de dinero realizados mediante transferencias electrónicas, y también se utilizó el sistema comercial para realizar operaciones de compraventa de inmuebles edificados por empresas o personas morales que se vieron beneficiadas por concesiones otorgadas por el gobierno del Distrito Federal, así llamado en aquel momento, y da el nombre de las empresas, sin que se aprecie el pago del valor de los mismos, siendo recibidos los recursos y bienes inmuebles por personas vinculadas y ligadas con el ex jefe de gobierno del Distrito Federal por vínculos corporativos, financieros o familiares. De ahí que existiera la probabilidad de que se hayan realizado operaciones con recursos que tienen un origen ilícito y que se operaron probablemente con la finalidad de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de los mismos. Es decir, en las investigaciones que se hacen por blanqueo de capitales o lavado de dinero, siempre se encuentran este tipo de operaciones financieras en donde los que maniobran tratan de ocultar el origen del dinero, porque para que haya lavado de dinero tiene que ser dinero sucio, de lo contrario pues no sería lavado. Que el dinero sucio, y dinero sucio significa que proviene de actividades ilícitas, corruptas, del narcotráfico, del tráfico de personas, de cualquier tipo de delito. El dinero que se genera por estas actividades, ese es el dinero sucio, que entonces entra a los circuitos financieros para lavarse. Bien, de las empresas involucradas en los hechos, la UIF detectó que Coordinadora Vía Rápida Poniente, que es una empresa integrante de un conglomerado de más personas morales, es decir, de otras empresas, entregó sin justificación alguna a otra empresa, Solutions, 69 millones de pesos a través de la simulación de un contrato de obra a precio alzado, y esta última dispersa los 69 millones a través de transferencias realizadas a empresas en las que tienen participación personas del círculo cercano al ex jefe de gobierno del Distrito Federal.
Esto es parte de lo que dice la acusación penal que se presentó en 2015 con una ampliación en 2016. No sé si quieran comentar algo. Pues no, Miguel, realmente pues decíamos que es sorprendente esta parte porque llegas al nivel del detalle, por supuesto, a partir de esta investigación de la propia UIF, de cómo pues terminan estos dineros en personas ligadas, en cuentas de personas ligadas de manera clara, probada a del círculo cercano precisamente de Marcelo Ebrard. Continuamos. En contraprestación al beneficio otorgado durante la gestión del ex jefe de gobierno del Distrito Federal y actual secretario de Relaciones Exteriores hasta las 12, le quedan 15 minutos todavía, y aspirante a la presidencia de la República, por las concesiones otorgadas para la construcción de vías de comunicación y permisos para la edificación de complejos inmobiliarios en zonas residenciales, es decir, lujosas. Dice la UIF, con un alto grado de probabilidad que las empresas involucradas retribuyeron activos a personas vinculadas con el ex jefe de gobierno, ya sea por una relación familiar o bien derivada de un carácter corporativo con familiares de este mismo, antes de haber recibido las propiedades de diversos bienes inmuebles. Otra hipótesis de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y por qué hace esto? Porque ellos, todos los que presentan una denuncia, en este caso concreto de la UIF, pues dan elementos para que fuera el Ministerio Público Federal quien integra la averiguación previa y entonces reúne evidencias, las que entregó la propia UIF, pero evidencias también interrogando a los presuntos o supuestos responsables. La segunda hipótesis de la UIF es que implicaba que bajo el esquema mencionado, es decir, la entrega de activos y la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles por parte de las personas morales que fueron privilegiadas por el otorgamiento de concesiones y permisos, sí fue cubierto el pago de los bienes inmuebles por algún otro medio diverso al que se reveló en las bases de información de la UIF. No obstante, tales recursos muy probablemente tienen su origen en el mismo esquema de corrupción, en estos 69 millones que se distribuyeron discriminadamente. Esto es que el dinero con el que se efectuó el pago del precio de los departamentos fue suministrado supuestamente por el mismo grupo de empresas a través de la persona moral Solutions. O sea, hacen un círculo de esta red financiera en donde ellos reciben concesiones, las empresas constructoras, concesiones y permisos. Ganan dinero público, por supuesto. Sacan dinero, transfieren 69 millones de pesos, dinero a cuentas bancarias de familiares, personas cercanas, etcétera, de otras empresas también, y con ese dinero supuestamente se pagan los departamentos. O sea, es un círculo. Pero dice la UIF, pero ese dinero además nunca se pagó. No hay referencia alguna de que esos departamentos de lujo en estos dos edificios residenciales se hayan cubierto. No hay, hasta el momento de la denuncia y los posteriores de investigación, no hubo comprobación de que se pagara esos bienes. Otro de los supuestos que hizo la UIF es que las personas morales beneficiadas por concesiones y permisos realizaron una reducción a los precios de los inmuebles, cuya propiedad se transmitió a las personas físicas con quien el ex jefe de gobierno tenía una relación de cercanía, ya sea por tener parentesco consanguíneo o por afinidad o por compartir vínculos corporativos con sus familiares. Este es un breve resumen del principio que hoy estamos empezando a publicar y que, como comento, continuaremos mañana, en donde estamos dando cuenta daremos cuenta de los familiares, nombres concretos, direcciones de las viviendas, y daremos cuenta de todas las empresas que participan en esta triangulación de fondos, que lo único que se buscaba era ocultar el origen del dinero. Porque estos 69 son los que salieron de manera directa, pero hay otras operaciones de cientos de millones de pesos, que también la UIF considera que se trata de dinero presuntamente ilícito. Sabemos que la conclusión de esto, y lo repito para que no haya lugar a dudas, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Pero no sería la primera vez que una determinación jurídica de la Procuraduría es falsa,
y tenemos muchas evidencias, Bueno, muchas la verdad evidencias, histórica, ¿no? la famosa verdad histórica, no sé si quieren comentar. Pues nada más decir justamente que no son argumentos el hecho de indicar que no, o más bien que se determinó el no ejercicio de la acción penal o que existe una persecución política. Aquí lo que se necesita es una explicación de estos hallazgos hechos por una unidad técnica como lo es la unidad de inteligencia financiera, que entra directamente a revisar cuentas bancarias, a revisar propiedades, a revisar incluso cómo se maneja todos los viáticos, los viajes de las personas, revisa prácticamente toda una circunstancia que pueda configurar cierta contexto para analizar algunas adquisiciones. En este caso se trata de adquisiciones de bienes inmuebles ubicados en Santa Fe y que desarrollaron pues empresas que se vieron beneficiadas con concesiones y también con contratos públicos. Entonces la cosa es muy clara, el espacio de Contralínea está abierto para conocer esa explicación que tenga que darle Marcelo Ebrard, no a Contralínea, sino en realidad al pueblo de México, porque aquí es como el propio presidente dice, él no le habla a los medios de comunicación, le habla al pueblo de México, y el pueblo de México requiere explicaciones del manejo que en su momento se hace del ejercicio público, porque aquí estamos hablando de hechos que ocurrieron cuando el ahora precandidato presidencial pues estaba en funciones como jefe de gobierno del Distrito Federal y en ese contexto pues estaba al frente de un cargo público. Entonces a mí personalmente me parece que urge una explicación de toda esta circunstancia que ha documentado la unidad de inteligencia financiera con datos muy precisos, cuentas bancarias de las empresas, cuentas bancarias de los familiares de Marcelo Ebrard, cuentas bancarias del propio Marcelo Ebrard y al mismo tiempo toda la adquisición de bienes inmuebles, lo que pues se podría llamar también, como en su momento ocurrió con el fenómeno de aquí de la alcaldía Benito Juárez, un cártel inmobiliario, porque básicamente estamos hablando de situaciones muy parecidas a eso. Así es. Totalmente, en ese sentido, pues me parece importante que tenga que aclarar Marcelo Ebrard, y es que hay que señalar algo, ya comentaban ustedes de estos criterios que no necesariamente responden a la cuestión de la justicia, que a veces vemos en la propia Procuraduría o vimos en la Procuraduría, son criterios realmente que atienden a un factor en realidad político y que por eso se hace necesario que Marcelo Ebrard explique las evidencias, que aclare estas evidencias, porque no son dichos, son realmente evidencias que hay y que él tendría, si es que tiene alguna explicación válida, pues que ofrecer a la propia sociedad. Si puede la producción poner, por ejemplo, la carátula de la denuncia presentada por la UIF en su momento ante la PGR, y yo voy a explicar, es la otra, la primera, ¿no? Bien, se trató de que la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí lo estamos mostrando, presenta la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación, es la PGR en ese momento. Esto se hizo el 4 de mayo de 2015, fue la primera acusación penal. En la segunda hoja, que ahí también la tenemos en pantalla, en los antecedentes dice concretamente, vamos a leer, son dos párrafos nada más. La presente denuncia tiene como antecedente la gestión de Marcelo Luis Ebrard Casaubon como jefe de gobierno del Distrito Federal del periodo 2006 a 2012, en la que se desarrolló la zona sur poniente del Distrito Federal a partir de la expropiación de distintos predios y posteriormente la concesión y autorización para la construcción de diversas obras viales e inmobiliarias en la misma región. Como consecuencia de lo anterior, con un alto grado de probabilidad, un grupo de sujetos que se relacionan con el antes mencionado, es decir, personas físicas y personas morales,
algunos de ellos familiares directos, resultan beneficiados directa e indirectamente al recibir en algunos casos recursos económicos sin justificación alguna y en otros la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, ello sin aparentemente haber entregado la debida contraprestación. Y así se va todo el expediente, van aportando toda la denuncia penal, van aportando evidencias de cada movimiento financiero, de todas las personas involucradas, de lo que recibieron, de las empresas y de cientos de millones de pesos que hubo en todas estas operaciones hechas por empresas constructoras beneficiadas, que por cierto, entre ellas, en el caso de la Coordinadora Vía Rápida Poniente, también aparece la famosa OHL, que ya se ha comentado, la prensa ha dado cuenta de ello, se ha hablado mucho de esto, el propio presidente de la República ha hablado del abuso de esta empresa española que ha participado en muchas obras públicas, entre ellas el segundo piso de construcción. Así es, Miguel, pues me parece que las pruebas están ahí, esta documentación, pues un archivo muy amplio de lo cual se va a ir dando cuenta no solo en esta entrega que está disponible en www.contralinea.com.mx, sino a lo largo de los próximos días, pues se darán todavía más detalles, porque justo la unidad de inteligencia financiera llega a eso, al detalle, con fechas, con días, cuentas bancarias, seguimiento a las personas de forma muy puntual sobre el rastro del dinero. Aquí, la UIF, pues es la institución encargada justamente de seguir la pista al dinero y siempre lo hace de forma muy puntual. Tuviste acceso a este expediente, amplio expediente del caso Marcelo Ebrard y pues sí, le vamos a dar el espacio requerido a esta discusión porque es una discusión en la que entramos todos y todas de cara al proceso electoral de 2024 y nuestro compromiso como revista, como medio de comunicación y también como periodistas, pues es precisamente traer toda la información muy documentada, pero al mismo tiempo que contribuya a una mejor decisión de la sociedad, porque de eso se trata el derecho a la información, de ejercer otros derechos y en este caso de ejercer con plena conciencia nuestro derecho al voto, nuestro derecho a la democracia. Y bueno, solamente recordar que precisamente pues no se trata de el único precandidato bajo investigación. Por supuesto que en Contralínea, como ya hemos comentado, hemos estado analizando, investigando a los candidatos, a los precandidatos tanto de la oposición de derecha en este país como también a los propios de Morena. Y hay que recordarlo, pues es algo que además Contralínea ha hecho sexenio tras sexenio previo a las elecciones. Investigamos a los propios contendientes y pues es algo que simple y sencillamente seguimos haciendo de manera puntual. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de este trabajo, donde veremos los nombres de las personas que supuestamente habrían sido beneficiadas o que según la UIF fueron beneficiadas y tiene pruebas la UIF de todo esto, y también de las empresas constructoras que participaron en esta armado de esta red financiera, que no es otra cosa más que un cártel inmobiliario, nada más que en aquel entonces no se le llamaba así, hoy que están tan de moda, pero ya se practicaba desde aquel momento. Y volvemos a hacer la invitación. Hoy buscaremos al ex secretario de Relaciones Exteriores para ver si quiere dar una respuesta. Si mañana quiere entrar al programa, están abiertos los micrófonos para dar una explicación, si es que la tiene, sobre todos estos movimientos financieros, porque nos interesa que alguien explique esto. ¿Cómo es posible que las constructoras beneficiaran con departamentos a familiares de Marcelo Ebrard Casaubon, que como hemos dicho es fuerte aspirante a la presidencia de la República? Y así como hemos hecho esto, como bien decía Sosimo, también hemos hecho trabajo sobre Manuel Velasco, por ejemplo, que es otro de los aspirantes a la presidencia de la República por la coalición. Él va como candidato del Partido Verde y en este caso pues de la coalición. Participará también, estará en las boletas de las encuestas o de la encuesta, porque es una encuesta con varias encuestas espejo, ¿no? Sí, serían 5 en total, una la más importante y 4 más que serán unas encuestas espejo para ver a quién elige la sociedad, los mexicanos, para contender por esta coalición a la presidencia de la República.